Bueno, señores, aquí estamos otra vez. Vamos a ver el siguiente tema, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí, cuarto 27, ¿de acuerdo? Cuarto 27, que va a ser la financiación. ¿Vale? Indudablemente se presupone que es en la empresa, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto lo hemos comentado ya en su momento, ¿vale? Cuando dimos esta parte en el proyecto, e incluso cuando vimos la contabilidad, ¿vale? Con lo cual vamos a seguir haciéndolo de forma somera, es decir, de forma suave, ¿vale? Pero profundizando un pelín más, ¿de acuerdo? En principio vamos a definir, ¿vale? Que podemos definirlo de varias formas, ¿vale? Pero yo voy a decir la financiación. ¿Qué es lo que es? ¿Vale? Por la financiación, para ustedes, la forma más sencilla, vamos a decir que es la obtención o la forma de obtener los recursos. ¿Vale? Es decir, ustedes vayan a comprar un coche y lo tenéis que financiar. ¿Qué significa? Que cómo vaya a comprar el coche, pues por el dinero que ustedes tenéis, más los préstamos que os dé el banco o los de la propia financiera del vehículo, ¿vale? Igual que cuando vaya a comprar una casa, pues si usted compráis una casa no vaya a tener los 150.000 euros ni los 100.000 euros, sino que tendréis que poner una parte ustedes y otra parte tener que pedir un préstamo que se suele denominar hipoteca, ¿de acuerdo? Con lo cual hemos dicho que la financiación es la obtención de recursos. En definitiva, si os acordáis, cuando vimos en el balance de la empresa, ¿vale? Nosotros habíamos puesto lo que era, vamos a poner, por ejemplo, aquí, balance, ¿vale? Si os acordáis un poquito, dijimos que se dividía en dos partes, ¿no? Y que los totales tenían que ser iguales, ¿vale? Es decir, en la parte izquierda, que se llama debe, era el activo, ¿vale? Y en la parte derecha estaba lo que era el pasivo más el neto, ¿vale? En definitiva, el activo era lo que yo tenía, es decir, lo que yo compraba, esa era inversión. Y el pasivo y el neto es el origen, también denominada financiación, ¿vale? Es decir, que si por ejemplo yo compro aquí, voy a poner entre comillas, una maquinaria, un ordenador, por ejemplo, la mercadería, ¿no? O las materias primas, punto suspensivo. Esto indudablemente tenía que estar financiado, que además el total del activo, dijimos que tenía que ser igual al total de su financiación, es decir, del pasivo más el neto, ¿vale? Luego, ¿cómo compro yo? Es decir, ¿cómo yo financio esta inversión? Pues a través del pasivo y el neto. Si os acordáis, si no, lo volvemos a decir. En definitiva, el neto era los capitales propios, ¿vale? Capitales propios, ¿verdad? El capital social, la reserva, la pérdida de ganancia, en definitiva la autofinanciación, pero me da igual los capitales propios. Es decir, pongo entre paréntesis mi dinero más el que tenga la propia empresa, ¿vale? Y el pasivo, si os acordáis, eran las obligaciones. En definitiva, lo que pido prestado. ¿Vale? Con lo cual hacemos, repito, un pequeño resumen. Una empresa necesita una serie de bienes, pero para conseguir esa serie de bienes necesito la obtención de esos recursos para poder pagar dichas inversiones, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puedo pagar? Por un lado, con el capital propio y por otro lado, con un endeudamiento, es decir, con las obligaciones. Estas obligaciones, que vamos a poner aquí, que sería endeudamiento, ¿de acuerdo?
endeudamiento. ¿Vale? Vamos, repito, a verlo de forma muy suave, ¿vale? Porque esto realmente es un tema bastante complicado, pero para el que siga estudiando, pues lo verá, ¿vale? Entonces, vamos a distinguir o vamos a hacer dos tipos de clasificaciones, ¿vale? Vamos a ver financiación, ¿vale? Lo pongo aquí. Financiación, ¿vale? Voy a poner una llave, ¿vale? Y aquí voy a comentar un par de cositas, ¿vale? Yo creo que con eso va a ser suficiente, ¿vale? Vamos a poner según su exigibilidad. ¿Qué significa según su exigibilidad? Es decir, si se tiene que devolver o no. Es decir, si es exigible, es que se devuelve. Si no es exigible, es que no se devuelve, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos por un lado la financiación propia, lo pongo aquí en azul, es la no exigible. Es decir, el dinero que ustedes, por ejemplo, al comprar un coche ponéis, ¿no? Lo hemos puesto aquí, ¿no? En el neto están los capitales propios, es decir, mi dinero, ¿vale? La financiación propia, es decir, no es exigible, es decir, que esto no hace falta ustedes que lo sepáis mucho, pero para que lo tengáis en cuenta para cuando sigáis estudiando, ¿no? La financiación propia, que suele ser el capital social, es decir, el dinero que ponéis, capital social. Las reservas, es decir, el dinero que se ha quedado la empresa y no la ha distribuido. Hay muchas más, pero para ustedes, y las pérdidas y ganancias, es decir, PIG, ¿vale? Me he quedado sin folio, ¿no? Las pérdidas y ganancias son, lo pongo aquí, estos son los beneficios de la empresa, ¿vale? Luego repito, la financiación propia va a ser el dinero que yo pongo, más el dinero que no se reparte, más el beneficio que tiene la empresa, ¿de acuerdo? Y la otra parte es la financiación ajena. Es decir, ajena es que no es mía. Es decir, en este caso significa que hay que devolver, ¿vale? Es exigible. Es decir, hay que devolverla, ¿de acuerdo? ¿Cuál van a ser la financiación ajena? Pues, por ejemplo, los préstamos que yo pida, ¿vale? Las facturas que yo no haya pagado, por ejemplo, los proveedores. Si yo puedo comprar y mientras no le pague, es una deuda, ¿de acuerdo? Los acreedores, es decir, si yo, por ejemplo, todavía no he pagado la luz, luego le debo al acreedor, en este caso a Endesa o al que sea, le debo ese dinero, ¿de acuerdo? Luego, repito, la propia es la que no tengo que devolver, exigible es la que tengo que devolver, ¿vale? Vuelvo aquí a puntear para que ustedes lo veáis. No se devuelve, no se devuelve, es decir, exigible es devolver, no se devuelve. Y la exigible es que nos lo van a exigir como su propio nombre indica, con lo cual se devuelve. ¿Vale? Y después podemos tener otra característica, otra, que va a ser según la procedencia. Según la procedencia de este capital o de este dinero, ¿vale? Que la empresa necesita. Es muy parecido, ¿vale? Puede ser la procedencia externa. ¿Qué significa externa? Pues como su propio nombre indica, viene del exterior, ¿de acuerdo? Viene del exterior. Va a ser muy parecida a la ajena, quitando el capital social, ¿vale? Ponemos aquí cuál va a ser la externa. Vamos a ver si yo meto a un socio o yo aporto dinero, ese dinero no lo ha creado la empresa.
sino que viene del exterior. Luego, por ejemplo, el capital social. Si entra un nuevo socio y aporta dinero, ¿vale? Capital social, ¿vale? ¿Qué más? Pues, por ejemplo, los préstamos. Si yo pido un préstamo, también viene del exterior. Si pido un leasing, si pido el proveedor que me deje a deber el dinero que he comprado, los acreedores, etcétera, 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 ¿vale? Y por otro lado, tenemos lo que sería la financiación interna. La financiación interna, que se denomina también autofinanciación. ¿Qué significa autofinanciación? Su propio nombre indica. Auto, es decir, de a sí mismo, se financia la empresa. ¿Cómo se financia la empresa? Pues, por ejemplo, con el beneficio que no se distribuye y con los beneficios que tiene la empresa, ¿vale? Que eran las pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Pérdidas y ganancias que yo puse antes, que esto eran los beneficios, ¿vale? Beneficio. Este beneficio del periodo y la reserva hemos dicho que es el beneficio de los años anteriores. Beneficio de años anteriores que no se han distribuido a los propietarios. Beneficios de años anteriores no distribuidos. Si os dais cuenta al final, la propia y la ajena es muy parecida a la externa y la interna. La única diferencia, si os dais cuenta, es el capital social, que mientras el capital social no es exigible, es decir, es propia, pero sin embargo no es interna, es externa. Por todo lo demás, es exactamente igual, es decir, la reserva y la pérdida de ganancia es propia y también interna. Los préstamos, proveedores, acreedores y demás son ajenas y externas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Importante, propia, que no es exigible, es decir, no hay que devolverlo. Ajena hay que devolverlo, ¿de acuerdo? ¿De dónde procede? Si procede del exterior, es decir, fuera de la empresa, sería el capital social, préstamo, proveedores, acreedores, etcétera. Si es interna, es que la propia empresa lo ha generado, por eso se llama autofinanciación, ¿vale? Que la autofinanciación significa que la empresa genera sus propios recursos. ¿Cómo lo genera? Pues cuando ha tenido beneficios y en vez de entregarle los beneficios, imaginarse, ha ganado la empresa 1000 y ha repartido 800 sus socios, se ha quedado con 200, esa diferencia es reserva. Voy a poner, antes de terminar, un pequeño ejemplo, ¿vale? Ejemplo. Vamos a suponer año 2019, ¿vale? Tiene una pérdida de ganancia, pongo aquí beneficio, de 1000, ¿vale? De estos 1000, 800 reparte a los accionistas, es decir, a los socios, reparte a los socios. 200 lo pongo en mayúscula, no reparte, ¿vale? Luego estos 200 son las reservas, ¿vale? Existen la autofinanciación por mantenimiento y enriquecimiento, pero son cosas más complicadas que eso ya lo veréis en otro año. Vamos a suponer en el año 2020 tiene unas pérdidas de ganancia, ¿vale? Vuelvo a poner beneficio. Vamos a suponer antes de repartir nada, por ejemplo, de 1500, ¿vale? Luego, ¿cuál sería el patrimonio neto o la financiación interna? Fijarse, hemos dicho que esto sería la reserva y esto hemos dicho que es
las pérdidas y ganancias, ¿no? Luego la financiación interna de esta empresa sería 200, que son las reservas, en definitiva, el beneficio que no distribuyó el año anterior, más el beneficio de este año, de 1.500, es decir, la financiación interna sería 1.700, ¿vale? Es decir, este sería, para que entendáis ustedes lo que es una financiación interna por enriquecimiento. Es decir, no proviene del exterior. Es decir, no es un préstamo, ni es un capital que ha aportado un socio, ni nada, sino simplemente es la generación de los propios recursos que ha dado la empresa. ¿De acuerdo? Pues venga, gracias y hasta luego.